Bueno, para comenzar la transmisión en vivo de hoy, el tema es esfuerzo y responsabilidad. El objetivo de este taller es potenciar la educación en valores como parte de una formación integral de los niños y niñas, eh, siendo uno de los objetivos principales de la educación. Es importante pararse a pensar qué tipo de adultos queremos que lleguen a ser nuestros hijos e hijas, y por ello debemos concretar cómo vivir en valores en la familia. Los valores van a formar parte y van a configurar profundamente la personalidad de los hijos, por lo que los valores adquieren entonces por repetición y se van adquiriendo por repetición y dan a la persona la facilidad de obrar en un determinado sentido. El desarrollo del esfuerzo va de la mano con, perdón, va de la mano entonces de una exigencia por parte de los padres. Una actuación responsable entonces implica una aceptación personal y libre de la tarea y una motivación interna para llevarla a cabo. Entonces tenemos que la responsabilidad se va a ir aprendiendo de una manera progresiva, de acuerdo con el desarrollo evolutivo de los niños. Y de acuerdo al desarrollo, entonces se va a permitir que exista una motivación y vamos a ir motivando a los hijos para que sean responsables, ya que esa es una de las metas de los padres, tanto mamá como papá. Entonces los papás debemos explicarle a los hijos la importancia de asumir las responsabilidades, ya sea en la casa y llamadas domésticas, de acuerdo al ciclo vital o a la edad en la que ellos estén. Y conforme el niño va creciendo, irá aumentando el número de situaciones en las que puede ir siendo responsable y su sentido de la responsabilidad, por lo tanto, también se va a ir ampliando. Para ayudar a los niños a desarrollar este sentido de la responsabilidad y el esfuerzo durante la infancia y la adolescencia, es necesario entonces que nosotros como papás seamos comprensivos, tolerantes, tengamos paciencia, pero también tenemos que ser claros y coherentes. Los objetivos puntuales de este taller de hoy tienen que ver con que podamos reflexionar sobre la importancia de promover la responsabilidad de los hijos, analizar el papel que debemos jugar madres, padres en el desarrollo de este sentido de la responsabilidad de los niños, promover actitudes que van a favorecer una mayor responsabilidad en nuestros hijos, hacer que nuestros niños sean personas que sepan afrontar las dificultades. Vamos a evitar que la formación de una personalidad sea débil, caprichosa e inconstante. Y vamos a intentar enseñar el valor del esfuerzo, la necesidad de tener una fuerza de voluntad más férrea, más firme. Y voy a partir hablando sobre el esfuerzo. Para que nosotros podamos inculcarle a nuestros hijos el valor de la responsabilidad, tenemos que partir entonces con el esfuerzo y es enseñarle que el esfuerzo, el valor del esfuerzo y que esta educación está basada en el mismo, porque es necesario que tengan en cuenta criterios generales, criterios para fomentar en los niños el valor del esfuerzo. Por ejemplo, por parte de los adultos tiene que tener una gran importancia, especialmente en los padres, que se vea reflejado el esfuerzo que hacen los padres con respecto a la crianza. Los niños necesitan motivos valiosos para que valga la pena esforzarse por algo y contrariar sus propios gustos cuando sea necesario. Hay que presentar entonces el esfuerzo como algo positivo y necesario para lograr, conseguir la meta propuesta. Y lo natural entonces es esforzarse, porque en la vida todo requiere un esfuerzo. Es necesario cierta exigencia por parte de los adultos, ya que con los años, en lo deseable, se transformarán en autoexigentes.
Esta es la única manera en que los niños aprendan, por un lado, a tolerar también la frustración. Hay que plantearse metas a corto plazo, concretas, diarias, que los adultos puedan controlar fácilmente, ponerse a estudiar a la hora que se ha fijado, dejar la ropa, por ejemplo, doblada por la noche, terminar lo que se empieza. Las tareas que se propongan a los niños han de suponer cierto esfuerzo, adaptando, ¿cierto?, a las posibilidades que tiene cada niño, y que los niños vayan ganando algo a cambio de esto que se les está exigiendo. Todas las tareas tienen que tener una dificultad graduada y progresiva que va a ir le va a ir permitiendo madurar. Con progresiva quiere decir que al principio es poca y luego se le va sumando a que sea la tarea más difícil. Entonces, según van a ir madurando, van a ir obteniendo, ¿cierto?, mayores destrezas y van a conseguir metas difíciles por sí mismos, gracias a su propio esfuerzo. Esto los hará sentirse útiles, contentos y seguros porque son capaces. Muchas veces el fracaso será eficaz, el fracaso es necesario para obtener éxitos, ya que eso permite ir forjando nuestra voluntad. Y que a mi entender son dos conceptos claves para la promoción del esfuerzo, la voluntad y la motivación. La voluntad se puede trabajar y entrenar día a día con el fin de automatizar los comportamientos y así disminuir la sensación de esfuerzo. La paciencia es el soporte esencial de la voluntad y si el adulto no es capaz de tener esta paciencia, no se va a poder entonces transmitir ni enseñar a los niños. No hay esfuerzo si no hay un motivo. Y sin motivación es imposible que alguien luche por obtener logros. Sin una meta no hay objetivos y sin objetivos no existe movimiento. Es imposible avanzar. Entonces la motivación, de donde surge la disposición para hacer el esfuerzo. Detrás de cada actividad que se va realizando siempre hay una motivación que actúa como el motor que nos va a permitir realizar el esfuerzo necesario para llegar a nuestra meta. Por lo tanto, es básico conocer, aplicar y generar motivaciones que impulsen y que los vayan impulsando, que los movilice, para lo que se deberá conocer y escuchar a los hijos, entrenándolos en esta capacidad de motivarse a sí mismos. Esperar la suerte, la lotería, ser el elegido son respuestas muy pasivas que no implican apenas un esfuerzo. No hay esfuerzo, entonces, cuando se tiene todo lo que se desea. No hay esfuerzo cuando antes de abrir la boca se tiene toda una necesidad cubierta. Eso va a hacer que nuestros hijos, de más grande, lo único que hagan sea exigir, y las exigencias van a ir en aumento. La combinación de voluntad y motivación necesita ser regada, motivada, ¿cierto?, cultivada con una abundante dosis de alegría, ilusión, cariño y ejemplo. Un buen medio para fortalecer la voluntad consiste en seguir una disciplina y una autoexigencia, ¿cierto? La disciplina y la exigencia. Por eso son convenientes los juegos, los deportes, en ellos deberán observarse reglas que son básicas, que les van a ir fomentando los hábitos de la disciplina, horarios de entrenamiento, obedecer al entrenador, cuidar del material, que es lo mismo entonces que uno pide en la casa. Quiere juguetes, entonces tiene que cuidarlos, tiene que guardarlos, tiene que preocuparse de que estén limpios. Es importantísimo que los niños lleguen a comprender el valor de la obediencia. Haciendo caso u obedeciendo a los adultos, los niños actúan con un objetivo concreto y preciso en vez de seguir su impulso de las propias ganas o apetencias. Obedeciendo encausan las energías y capacidades que les va a ayudar a construir una personalidad fuerte, pero también definida. Pero para que haya obediencia, para que exista, ha de existir también la autoridad efectiva de los adultos. No hay que tener miedo a exigir. Contar con un horario les ayudará a desarrollar la capacidad de autoexigencia, ya que es bueno que los niños tengan un plan de acción.
Si desde niños, desde pequeños, se acostumbran a hacer en cada momento lo que deben y no lo que les apetece, se habrá avanzado definitivamente hacia una voluntad fuerte. Dentro del horario tiene una particular importancia la puntualidad en el comienzo de las tareas. Y esto se puede hacer como un cronograma donde quede claro con dibujitos, con monitos, con recortes, qué es lo que se espera a determinada hora. Tenemos el dominio de sí mismos. Es otra buena escuela para fortalecer la voluntad. El autodominio consiste en controlar los impulsos espontáneos que no tengan que ver con el contexto. Levantarse mientras se estudia, gritar, lanzar cosas, atropellar para llegar a la mesa y comer la comida que es de su preferencia. Incluso antes de poner el plato en la mesa ya están exigiendo. Entonces necesitamos que se vayan controlando. Entonces tenemos estrategias concretas que van a ayudar a desarrollar el esfuerzo en estos niños. Primero, hay que evitar adjudicarse el papel de esclavos de los niños. Nosotros no somos esclavos de nuestros hijos. Han de ir asumiendo sus responsabilidades por más básicas que sean. Hay que ayudarles a ser autosuficientes. Tenemos que enseñarles a calibrar, adecuar, equilibrar el valor, el costo que tiene las demandas que lleva la sociedad de consumo y a ser criteriosos al momento de cubrir ciertas necesidades que también va generando la sociedad. Hay que aprovechar cualquier momento para destacar explícitamente, o sea, yo le digo el esfuerzo que hay detrás de cada logro. Tenemos que inculcarle que nada es de usar y tirar. No me gusta, lo tiro. Pido algo, ya no lo quiero, lo boto. Hay que acostumbrarles a que adquieran compromisos y exigirles el cumplimiento, enseñándoles previamente a establecer metas realistas. Enseñarles con nuestro comportamiento a superar con humor las situaciones que son difíciles o que son frustrantes, donde nosotros nos vamos equivocando. Tenemos que enseñarles a reír de sí mismos. Hay que entrenarles para poder tomar sus propias decisiones. Desde ir al refrigerador a ¿puedo comer esto? O quiero comer esto. A la salida, cuando sean más grandes. Después que puedan decidir oportunamente qué quieren estudiar, si van a continuar sus estudios, se van a ir por un técnico o quieren trabajar o al minuto de buscar trabajo. Hay que enseñarles a asumir las consecuencias que tienen las decisiones. Entonces, concluyendo con esto de la motivación, que aludía al esfuerzo, hay que recalcar que para educar al individuo en el esfuerzo podemos proponer una serie de objetivos concretos a corto plazo que podamos ir controlando como papás diariamente, ya que la fuerza de voluntad se forja al cumplir habitualmente todo lo que hay que hacer, aunque no nos guste, no nos sea grato. Así en una semana podremos decirle que se esfuerce para acabar una tarea, otra cosa, que asista puntualmente al almuerzo, que no se distraiga jugando, que pueda ir a dormir siempre a la misma hora. Y hemos hablado, ¿cierto?, de esfuerzo, pero también quiero hablar sobre la responsabilidad. Para enseñar a ser responsable son necesarias las normas, los deberes, el conocer las consecuencias de no asumir la responsabilidad al cumplir. Existe una generación de padres y madres que suelen asociar las normas con una imposición, como un castigo, que huyen del establecimiento de las normas claras y por lo tanto de la disciplina. Este tipo de padres, madres es el de dejar ser, el laissez-faire. Hay que establecer normas y las consecuencias al no cumplirlas. Esto va a estimular al niño que se haga cargo de sus responsabilidades. Cuando a un niño se le adjudica la responsabilidad, por ejemplo, de sacar la basura, de poner la mesa, y necesita que sus papás le recuerden constantemente, son estos los que se hacen cargo de la responsabilidad, porque yo soy responsable de recordarle que tiene que hacer esto o aquello.
Entonces, y si me hago cargo de ser responsable de que ellos cumplan con su tarea, el niño solo entiende que no es su propia responsabilidad. No me puedo hacer cargo de que si lo hace o no. Si los padres no le dicen una y otra vez que el trabajo queda sin hacer, ¿en quién recae la responsabilidad de que se haga o no la tarea? Si soy yo la que le tiene que recordar o el padre, es su responsabilidad. Por lo tanto, si no lo recuerda, tiene que haber una sanción, tiene que haber una consecuencia. Hay que enseñar que la responsabilidad implica que los padres sean responsables, están estableciendo las pautas y las consecuencias del incumplimiento. El simple castigo solo sirve para controlar conducta, pero no va a educar. Quizás en la adolescencia, por ejemplo, de nuestro hijo, cuando más nos vamos a preocupar de que sean responsables, debiésemos pensar que mientras más chicos logro incorporar la responsabilidad en ellos, menos cuando mis hijos estén grandes, de menos me voy a tener que preocupar. Ya que en la infancia uno comienza a encomendarle pequeñas tareas como recoger los juguetes, ayudar a hacer la cama, ayudar a poner la mesa. Entonces tenemos que en la adolescencia es muy adecuado establecer derechos que el adolescente va a ir adquiriendo y los deberes que conlleva el disfrute de los derechos. Por ejemplo, les va a suceder que sus hijos van a tener derecho a salir con los amigos, pero tienen que tener la obligación de llegar a determinada hora a la casa. Ahora, viene lo más importante. ¿Y cómo reaccionamos cuando nuestro hijo se salta la hora de llegada y se empieza a retrasar? Lo más probable es que nosotros reaccionemos como mañana no sales, estás castigado o cosas parecidas. La clave está en esto. Si queremos que nuestro hijo sea una persona responsable, tendremos que hacerle ver que si él no ha cumplido con el deber de llegar a la hora, está renunciando a sus derechos de salir al día siguiente. No es que yo lo esté castigando. Él renuncia porque él decidió asumir el costo. De esta manera le vamos a hacer ver que cada derecho va emparejado a un deber, que no somos nosotros los que lo estamos castigando porque sí, sino que ha sido él libremente y como responsable de sus actos que renuncia al disfrute de su derecho. No solo le estamos educando en responsabilidad, sino también vamos a ir consolidando su personalidad. Hay que recordar que educar en responsabilidad es educar para la vida, y lo mismo va para los más pequeños. Es que tú eres mala porque me estás castigando. Yo no lo estoy castigando porque yo quiero, por ser la mala, sino que es él el que no cumple. Del mismo modo, si no cumple para hacer la tarea, si no cumple porque hay que acostarse temprano, hay que dormir, él renuncia a su derecho a dormir más tarde, ¿cierto? O a jugar, porque él estaba durmiendo, él decidió acostarse más tarde. Entonces, educar en la responsabilidad a los niños y niñas es un reto para los papás. Debemos ser cuidadosos al momento de atribuir que los eventos ocurren como resultado del azar, el destino, la suerte, el poder, las decisiones de otros. Si estamos de acuerdo o ustedes consideran que es el azar, el destino, la suerte, ¿cierto? Estas afirmaciones le dan sentido. Entonces, solo me da a entender que todos los eventos que van sucediendo por su propio desempeño, por el rol o por la conducta que tienen los niños, no son controlados desde mi propio esfuerzo o desde los esfuerzos del niño y no tienen como vida propia, por lo que los niños comienzan a entender que los méritos y las responsabilidades siempre recaen en otras personas. Y eso se habla, o es lo que se llama el locus de control externo. O sea, todo es porque el otro no pudo, es que el otro no me trajo, es que el otro no me prestó el teléfono, es que el otro no sabía, es que el otro me atrasó. Yo no puedo ir responsabilizando en la vida a los demás. Yo tengo que asumir mis propias responsabilidades. Y nosotros como papá somos responsables de nuestros hijos.
En cambio, potenciar en los niños la atribución de que algunos eventos ocurren principalmente por efecto de mis propias acciones, de mis propias decisiones, es decir, una percepción de control sobre mis propios actos, sobre mi vida, va a promover la valoración del esfuerzo, la habilidad y responsabilidad personal en los eventos en que haya una correlación real entre comportamiento y un acontecimiento. La atribución, entonces, despierta en la persona la posibilidad para que influya en el curso de los acontecimientos y el de actuar ante situaciones complejas a la vida. Por lo tanto, mientras seamos chicos o mientras los niños sean pequeños, es el ensayo, empiezan a practicar, a ver el cómo hacerme adulto, cómo hacerme más grande. A medida que vaya creciendo, tiene más responsabilidades, pero también más derechos. 8 pautas para educar a niños para que se hagan responsables. Como dice el proverbio, si no lo hago yo por mí, ¿quién lo va a hacer? Y es que a veces asumir la responsabilidad solo es posible si lo hago yo misma, y en esto también tenemos que entrenar a nuestros hijos. Por ejemplo, la primera pauta es no tener miedo a poner los límites. Lo primero de todo es aprender a gestionar el miedo que a mí me provoca, puesto que de ahí seguramente se está haciendo más de alguna cosa y desde ahí no es el lugar en que yo puedo educar, no puedo corregir. Hay que plantear, si yo soy la que tengo miedo a poner los límites o por alguna razón no los pongo, tengo que plantearme, ¿a qué le tengo miedo si le pongo límites? ¿A qué le tengo miedo si le digo que no? ¿A qué le temo si le llevo la contraria al niño? ¿A qué le tengo miedo si pienso primero en mí antes que en ellos? ¿A qué le temo para decirle que no? O para rechazar la petición del niño. Y aquí está en que no quiero que llore, la clave, mamás, papás, es a qué le tengo miedo, porque uno tiende a justificar, no quiero escuchar que grita porque los vecinos, porque la gente en el supermercado, porque la gente en la calle me va a decir tal cosa. Si yo pongo la palabra miedo, a qué le tengo miedo, y la consecuencia es, yo le tengo miedo a que mi vecino vea gritar a mi hijo, empieza entonces a hacer ruido. Qué raro suena que yo tenga miedo de que mi hijo se exprese, porque en el fondo es una expresión de un malestar. Pero si yo dejo que esa expresión de ese malestar lo opaco, lo callo dándole, lo único que voy a provocar es que voy a generar tiranos en mi casa. Mi hijo cada vez va a exigir más, o mi hija. Lo segundo es dejar bien en claras las normas. Hay que elaborar con ellos en conjunto las normas que sean claras y concisas y las consecuencias de no cumplirlas. Quiero que estudies, quiero que hagas la tarea, quiero que te acuestes temprano. Ok, ¿cuáles son los castigos entonces que podríamos tener como consecuencia de que esto no estás haciendo? Lo tercero, hay que dejar poco a poco que asuman sus responsabilidades. No debemos intentar recordarles, lo que tienen que hacer o de lo que son responsables. Una vez vale para que lo sepan y tengan claro lo que han de hacer y por supuesto las consecuencias de no hacerlo. No les evite que las consecuencias van a traer, ¿cierto? No hay que evitar las consecuencias, porque eso permite también que yo les muestre las ventajas de ser responsables. No me gusta, mamá, que me grites. Ya, esa es a lo mejor la consecuencia. Si no te gusta, entonces veamos la ventaja que tiene de que él es responsable y yo no me voy a molestar y no voy a tener la necesidad quizás de gritarle o de llamarles la atención. Hay que educar con el ejemplo. Hay que explicarles la importancia de ser responsables. Sobre todo, educar con el ejemplo. Hay que recordar que la importancia que tiene entonces ser responsables de mis cosas. Yo no pierdo la cartera, no pierdo la billetera, no pierdo en este caso las llaves del auto. Por lo tanto, les empiezo a mostrar que tienen un espacio, tienen un lugar donde se guarda cada cosa.
Y esto se debe replicar a lo que él es dueño de sus juguetes, por ejemplo. Hay que darles confianza, aportarles seguridad en sí mismo. Para ello, mira cómo eres tú, de segura o de seguro. Como te decía antes, el ejemplo es la mejor manera de educar. Si yo soy insegura, lo más probable es que mi hijo sea inseguro. Entonces debo trabajar en fortalecer mi seguridad, mi autoestima, velar por mí para que esto no lo aprenda mi hijo, que hay que ser temerosos en la vida. El sexto es no invadir su espacio personal. Hay que permitirles tener cierto margen de vida privada. El séptimo sería utilizar refuerzos positivos y ir elogiando sus logros. Con esto vamos a intentar estimular los logros con comentarios positivos. Te quedó bien, mañana va a ser mejor, qué lindo está, qué bien lo haces, la práctica hace al maestro, por ejemplo. Tenemos que enseñarles a tomar decisiones, enseñar a los niños a tomar decisiones. Eso significa que yo en mi vida cotidiana también he decidido, estoy mostrando con el ejemplo que en mi día a día yo decido cosas, yo hago cosas y asumo también las consecuencias. Lo más importante es que si yo quiero que ellos aprendan a tomar decisiones, no puedo tomar las decisiones por ellos. Entonces hay que empezar con las decisiones más simples y fáciles, y cuando lo hagan hay que reforzar con un lenguaje positivo. Para hablarles con lenguaje positivo hay que revisar cómo es el lenguaje que tenemos en nuestro interior, porque si no es positiva o positivo, no tiene mucho valor. Entonces hay que ensayar cómo alabar a nuestros hijos. No hay que intentar llevar todas las cosas de la lista a la vez. No puedo pensar ni tener la esperanza de que cumpla con 10 normas o con 10 metas en el día. Hay que elegir una y por esa se empieza. Entonces, pero siempre parto por mí. Hoy día voy a ordenar el dormitorio, anda tú a ordenar el tuyo. Y así vamos supervisando, por ejemplo, el que yo recoja la ropa, le puedo decir, mira, estoy llevando la ropa al canasto de la ropa sucia, la voy a poner a lavar, trae la tuya, ordenemos. Entonces, yo empiezo a mostrar con el ejemplo de que mi pieza está ordenada, la tuya está desordenada. Siempre pónganse como ejemplo. Si yo quiero ver el desorden en mi hijo, basta con que abra la puerta si tengo desordenada mi dormitorio, el baño, la cocina, que son dominios más de las dueñas de casa. Entonces, si yo le estoy exigiendo a mi hijo limpieza, pulcritud, debo andar de la misma manera. Si yo quiero que mi hijo sea muy limpio en el vestir, debo vestir de la misma manera. ¿Alguna pregunta? ¿Hay algo que no les ha quedado claro con respecto al esfuerzo, la motivación, la responsabilidad? Ok. Les agradezco a las mamás, papás que se unieron hoy día en esta transmisión. Nos vemos entonces la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias por participar.